Hola, buenos días. Espero que todos me escuchen bien, que estén todos bien hoy de mañana, hace bastante calor, pero por suerte acá adentro está muy lindo. Vamos a hacer este taller sobre Dynamed. Espero que les sea de mucha utilidad, que les interese y vamos a empezar. Estamos grabando esta presentación, así que si después alguien más quiere participar, quiere verla o quiere volver a verla para acordarse de alguna cosita, va a estar grabada y después se les va a pasar el link. Muy bien. Entonces, Dynamed lo que hace es, Dynamed es una herramienta de ayuda a la decisión clínica. Está diseñada especialmente para el médico, para el residente, para el interno y para el estudiante de medicina que tiene que tener esa información actualizada en tiempo real para lo que necesita hacer con su paciente, para lo que está estudiando, para lo que necesita saber. Hoy en día nosotros tenemos un desafío que es muy importante porque esa literatura está siendo actualizada a diario, existe muchísima información y esa información ni siempre es de calidad. Hay muchas cosas que sí, pero hay muchas cosas que no. Y nosotros a veces tenemos esa dificultad de saber o acceder a esa información de calidad. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuando ocurren cambios en la práctica clínica? ¿Cómo vamos a obtener las últimas guías de prácticas clínicas de las sociedades internacionales que van siendo publicadas año a año? ¿Y cuándo vamos a saber cómo vamos a obtener toda la información sobre nuevos fármacos que son introducidos por la industria farmacéutica o que al contrario son retirados porque no sirven para lo que deberían servir o porque tienen algún efecto adverso que no debería pasar? Bueno, al día de hoy tenemos una estadística que nos dice que cada 30 segundos hay una nueva publicación dentro del sistema de salud, dentro de todo lo que tiene que ver con ciencias médicas. Eso quiere decir que en un año hay 1 millón de publicaciones nuevas. Obviamente que eso es imposible para cualquier persona, para cualquier médico, de mantenerse actualizado con todo eso. Pero tampoco todo eso es de mi interés. Por ejemplo, si yo soy pediatra, quizás algo de geriatría no me va a interesar para nada. Entonces, Dynamed nos ofrece esa ayuda para podernos mantener al día, actualizados con aquello que nosotros realmente tenemos interés, con aquello que nosotros necesitamos saber para el tratamiento de nuestros pacientes o para el estudio que estamos haciendo de alguna clínica específica. Vamos a tener esa presentación del contenido que va a ser muy fácil de acceder, muy fácil de leer, muy fácil de obtener la información que necesitamos en primer pantalla bastante rápido. Es decir, si yo tengo un paciente y necesito saber una cosa puntual ya, lo voy a tener en primer pantalla. Pero si necesito un poco más de información, también puedo acceder a ella navegando por el resto de la página. Esas actualizaciones que yo les decía ocurren en tiempo real y nosotros podemos configurar las alertas para recibir la información, las alertas de cuando nuestros temas específicos, nuestra especialidad, tenga novedades. Y todo ese proceso editorial de separar lo que es realmente importante, lo que tiene alto impacto y lo que no, va a ser hecho por un equipo editorial de alta calidad con muchísimos médicos que van a poder acceder a toda esa información, separar lo que realmente es importante y quizás lo que no es tan importante. Eso es posible porque tenemos un sistema de vigilancia de la literatura sistemático en los 365 días del año que va a estar haciendo un monitoreo de más de 500 revistas científicas, más de 150 guías de prácticas clínicas de sociedades y especialidades distintas, y también de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la CDC, la FDA, que todo eso va a ser colectado y cae en una caja de triage. Eso quiere decir que especialistas de cada área van a estar revisando ese contenido, van a leer ese contenido y van a evaluar si ese contenido es de alto impacto, si ese contenido tiene un rigor científico de valor o si no. Y ahí van a hacer una síntesis de esos artículos que son elegidos y que son realmente de calidad, van a hacer una evaluación crítica, una síntesis y van a incorporar ese contenido adentro de la plataforma. Esos especialistas también van a estar haciendo la identificación de potenciales cambios en la práctica clínica. Y eso también nos va a ser proporcionado
con resúmenes y recomendaciones que siempre van a estar actualizadas siempre y cuando nueva evidencia venga a ser publicada. Entonces, ¿eso qué hace? Eso nos garantiza que vamos a tener no solamente la mejor evidencia disponible, sino que también la experiencia de un clínico. Porque solamente la evidencia quizás son artículos que son buenos, pero que no tienen interés para mi práctica clínica al día de hoy, que al día de hoy aún no son aplicables en la clínica. Y quizás tengo la expertise de esos médicos, pero no tengo la evidencia científica por detrás. Entonces, con Dynamo tenemos las dos cosas. Tenemos la mejor evidencia y la práctica clínica que nos une esas dos cosas y nos hace las recomendaciones adecuadas. Eso es posible porque tenemos una red de médicos, una amplia red de médicos con más de 150 médicos y científicos que son parte del equipo editorial adentro de Dynamed y más de 450 médicos alrededor del mundo que van a escribir y analizar ese contenido, hacer la revisión por pares y estar seguros de que ese contenido realmente es de calidad y aplicable a la práctica clínica. Nosotros tenemos una metodología muy rigurosa que consta de 7 pasos que son identificar la evidencia, seleccionar lo que realmente es la mejor evidencia, lo que tiene peso, lo que tiene rigor científico, evaluar críticamente todo eso, reportar objetivamente, sintetizar toda esa evidencia, porque si tenemos un artículo, cada uno de los artículos tiene 20, 30, 50 páginas, no podemos incorporar las 50 páginas adentro de la plataforma, sino que vamos a sintetizar ese contenido para que sea de fácil acceso. Vamos a informar sobre las conclusiones, hacer las recomendaciones y todo eso va a estar en constante ajuste siempre y cuando sea necesario. Y por esa razón, muchísimas organizaciones médicas e instituciones líderes en medicina basada en evidencia eligen a Dynamed. Nosotros tenemos mucho contenido, por ejemplo, que es producido en colaboración con la American College of Physicians, con la American Medical Association. Nuestro contenido de medicamentos, todo viene de Micromedics, que es parte de Merative. Y además tenemos un acuerdo con McMaster Plus, que son uno de los pioneros en todo lo que es medicina basada en evidencia. Es una institución académica canadiense que realmente fueron uno de los que desarrollaron una metodología también muy rigurosa con respecto a todo lo que es medicina basada en evidencia. Y ellos se dieron cuenta que nuestra metodología es tan similar a la de ellos, tan rigurosa cuanto la de ellos, que hicieron un acuerdo con nosotros exclusivo por 10 años. Bien, hasta ahí estamos en la parte teórica, pero vamos a la práctica. ¿Qué hace Dynamed? ¿Para qué me sirve Dynamed? Bueno, lo primero es mejora el tiempo de respuesta. El médico, el residente, el interno, el estudiante de medicina no tiene tiempo para estar buscando mucha información, sino que la información que él quiere, que él necesita, tiene que estar en la palma de sus manos ya. Cuanto más rápida esa información le llegue al médico, más rápido va a poder acceder a su paciente, hacer el tratamiento de ese paciente, la evaluación de ese paciente. Entonces, en primer pantalla, siempre vamos a tener en cualquier patología la visión general y las recomendaciones. Eso quiere decir que cuando yo busco por cualquier patología, lo primero que me va a aparecer es la información crucial, importante que yo necesito saber para evaluar ese paciente y para hacer el manejo de ese paciente, para hacer el tratamiento de ese paciente. Eso siempre va a ser lo primero. Y acá, si ustedes ven, este contenido fue desarrollado en colaboración con la American College of Physicians. Toda esta información, tanto con los editores que participaron de este artículo, siempre va a estar también en primera página para tener la referencia de quién fue que estuvo desarrollando este contenido. Si ustedes ven acá en la parte izquierda, siempre van a tener la misma estructura. Es decir, cuando uno empieza a familiarizarse con la página, va a ver que siempre lo primero van a ser la visión general y las recomendaciones. Pero después tenemos toda la profundidad del manejo y de la información sobre la patología, la epidemiología, la etiología, la patogénesis, todo lo que ese médico o ese estudiante de medicina que muchas veces necesita un poco más de información va a necesitar. Vamos a tener el acceso a los textos completos. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre vamos a tener un resumen bastante resumido, perdón la redundancia,
de un artículo que fue publicado. Si cliqueamos en detalles, vamos a tener un poquito más de información. Pero si nosotros lo que queremos es acceder al texto completo y tenemos un poquito más de tiempo para leerlo, podemos cliquear acá y nos va a llevar al texto completo con el acceso proporcionado por Dynamed. Lo vemos acá. Entonces esto es una manera muy fácil y muy práctica para los médicos y para los estudiantes de medicina que necesitan escribir un paper, necesitan presentar un caso, de acceder a esa literatura en texto completo de forma fácil y rápida. Tenemos también muchísimas imágenes, muchísimos gráficos, muchísimos videos que van a ayudar tanto a ese médico, el residente, como al estudiante de medicina que quizás necesita ver un ecocardiograma, ver unos resultados específicos para poder compararlos con el resultado de su paciente y ver exactamente qué es lo que está bien. Tenemos muchísimas calculadoras clínicas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un médico está intentando evaluar a un paciente para decidir si quiere tratarlo de una forma o de otra, puede acceder a estas calculadoras y rápidamente puede cliquear las patologías que ese paciente tiene y va a obtener un resultado acá, por ejemplo, en el bleeding score, que es un riesgo de sangrado. Si yo necesito anticoagular a un paciente, necesito saber si ese paciente tiene un alto riesgo de sangrado. Pero, por el otro lado, si ese paciente tiene un alto riesgo de tener una ACV, necesito también saber si necesito anticoagular a ese paciente. De esta forma, puedo acceder a toda esta información y rápidamente me va a ayudar a tomar una decisión sobre el tratamiento de este paciente. Tenemos muchísima información detallada sobre los medicamentos. Eso nos viene de Micromedics. Vamos a tener la información acá a la izquierda siempre con la misma estructura, el dosaje y la administración. Acá vamos a tener también los ajustes de dosis, si un paciente tiene falla renal, falla hepática, si es un paciente obeso, si es un paciente añoso. También sobre cada patología distinta, porque una patología puede tener un dosaje distinto dependiendo de lo que es. Vamos a tener el perfil de seguridad de esa medicación. Pero pues para el estudiante de medicina, que necesita saber un poco sobre el mecanismo de acción, sobre la farmacocinética, vamos a tener también esa información y después vamos a tener una parte de educación para el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos llegar a esa información, imprimirla, entregar al paciente y que ese paciente tenga un poco más de información sobre la medicación que está tomando. Esta es una posibilidad que nosotros tenemos de poder traducir la página al español si eso fuera necesario. Acá en Puerto Rico quizás no es tan relevante, pero en otros lugares es importante. Y también quizás si nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, que viene de Francia y tenemos que explicarle alguna cosa, podemos acceder a esta plataforma, buscar por el Google Translate y traducirla al francés, y todo el contenido que nosotros ya leemos, que ya lo vimos, podemos dejar que el paciente lo lea y entienda un poco más en su idioma nativo. Bien, tenemos la parte de interacciones medicamentosas. Acá yo voy a pasar para adelante y mostrarles unas cositas más sobre la aplicación móvil y después vamos a la página directamente y vamos a hacer esto desde la página, que va a ser más interesante. Un segundito que pasemos. Esto. La parte de la aplicación móvil es bastante interesante porque tenemos la opción de bajar la aplicación por completo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo elegir 3 formas distintas de bajar la aplicación. Con un contenido accesible solamente online, con una instalación parcial en la cual voy a tener el 100% del contenido de texto, pero no voy a tener acceso a las fotos y a los videos, o puedo hacer una instalación completa, bajarme absolutamente el 100% del contenido con fotos, videos y el texto a mi dispositivo móvil. Eso quiere decir que a partir de ese momento no necesito ninguna conexión con internet. Ustedes acá, lamentablemente les pasó con el huracán María, pero también es muy común que adentro de los hospitales hay áreas adentro del hospital en donde no agarra Wi-Fi. Es difícil si ustedes tienen algún médico que va a hacer
una práctica clínica en algún lugar más alejado, que quizás los datos no llegan, que tienen un problema con la conexión a internet, eso deja de ser un problema. Porque si yo tengo el 100% del contenido disponible en mi dispositivo móvil, no necesito más, no tengo que estar conectado, no tengo que estar atado a una red de internet, sino que tengo acceso a ese contenido de forma rápida, sencilla y sin ningún problema. Ahora vamos a pasar a la plataforma directamente. Bien, esta es la página de la biblioteca. Ustedes, cuando quieran acceder a Dynamend, perdón, gracias. Ya los... Acá está. Ahora sí. Bien, esta es la página de la biblioteca. Cuando ustedes quieran acceder a las bases de datos, como por ejemplo Dynamend, van a clicar en base de datos. Van a bajar a Dynamend. Y les va a aparecer esta página. Acá ustedes pueden ver que dice Universidad de Puerto Rico Medical Sciences Campus. Acá abajo tienen la posibilidad de sign in o create account. Cuando ustedes entren por primera vez, es importantísimo que ustedes puedan crear sus cuentas personales. ¿Por qué? Porque para poder bajar el aplicativo móvil, necesitan tener sus cuentas personales. No es posible utilizar el dispositivo móvil sin tener la cuenta personal. Y después hay muchas cosas, muchas personalizaciones de su contenido que también son posibles solamente si ustedes acceden a sus cuentas personales. Y ahora les voy a mostrar algunas de esas funcionalidades. Perdona. Sí, cómo no. Cuando ellos entran, los estudiantes entran a la página y se usan o quieren utilizar alguna base de datos, tienen que autenticarse. Sí, claro. La autenticación es el email sin el arroba.edu, que se entiende, el apellido de todo el mundo aquí, pero entonces con su password. O sea que, aunque no tengan la cuenta, pueden utilizar la base de datos. Perfecto. Pero es como usted dice, crear la cuenta pues le da otros beneficios, que tú vas a dar toda la información al dispositivo y todo eso, que también tiene su ganancia, su beneficio. Exacto. Entonces, como bien está diciendo, cuando uno entra en la página de la biblioteca, lo primero que le va a pedir es una autenticación. Acá, como yo estoy adentro del campus, por el proxy ya se conecta directamente. Pero cuando uno llega a la base de datos y clica en Dynamend, le va a pedir el código, el nombre de usuario y la contraseña desde la página de la biblioteca. Y ahí sí vamos a llegar a esta página que le da el acceso como sign in o create account. La primera vez, y solamente la primera vez en que ustedes accedan a esta página, tienen que utilizar esta opción de create account y crear sus cuentas personales. Ahí ustedes pueden poner el mail que quieran y la contraseña que quieran. Eso lo deciden ustedes. A partir de ese momento, cuando ya tengan sus cuentas personales, pueden bajarse el aplicativo móvil, y yo los recomiendo muy fuertemente que lo hagan, y después, todas las veces posteriores que ingresen a la página, van a utilizar la opción Sign In. Acá yo voy a entrar a la página y esta ya es mi cuenta personal. Acá ustedes van a ver algunas personalizaciones que yo he hecho, empezando por especialidades. Acá nosotros tenemos una cobertura total de 39 especialidades. Y lo interesante de esto es que, como yo les decía, si ustedes son pediatras y no quieren recibir alertas de geriatría o de obstetricia, no tienen por qué estar recibiendo esas alertas, sino que ustedes pueden entrar en Pediatrics, cliquear en Follow, y acá pueden elegir si ustedes quieren recibir esas alertas por email, si quieren recibir alertas por email solamente cuando haya un potencial cambio en la práctica clínica, o si no quieren recibir alertas por email, simplemente quieren recibir
esa información desde la página inicial de Dynamite. Acá yo he seguido Pediatrics. Entonces, esa información siempre me va a aparecer acá. Esta es la página inicial. Todas las veces que yo me logueo, la primera página que me va a aparecer es esta. Recent Alerts de los temas que yo he seguido. Y acá podemos ver que hubo una actualización del día 1 de mayo, del día 28 de abril, del día 28 de abril, etc. Y acá, por ejemplo, un artículo que fue publicado el 13 de abril en el New England Journal of Medicine, el 28 de abril ya estaba acá. El 4 de abril, el 28 de abril ya estaba acá. El 18 de abril, el 1 de mayo ya estaba acá. Pero eso estamos hablando solamente de los temas que yo he seguido, que son de mi interés. Si yo clico en All Topics, voy a ver actualizaciones del día de ayer, por ejemplo. Y son varias actualizaciones del día de ayer, del día anterior, y así sucesivamente. Entonces, ustedes pueden tener acceso también a todas las alertas que son publicadas, y cuando haya un potencial cambio en la práctica clínica, por ejemplo acá, va a estar destacado, va a estar claramente visible en naranja que esto puede ser un cambio para mi práctica clínica, para algo que yo quiero hacer con mis pacientes. Pregunta, Sí. por ejemplo, si yo selecciono pediatría, que soy follow, ahí está. All topics serían alertas de todo, de cualquier cosa que Exacto. no necesariamente sea de pediatría, tendría que estar en el follow. Exacto. Cuando uno accede a la página inicial, si yo clico acá y doy reset a la página, lo primero que me va a aparecer siempre va a ser los temas que yo he seguido, los temas de mi interés. Y acá van a tener las actualizaciones con la evidencia del caso para todas esas cosas que yo he seguido en particular. Si yo quiero ver todas las alertas de todos los temas que fueron actualizados en la plataforma, ahí es que yo voy a clicar en All Topics y ahí sí voy a ver esos temas de, por ejemplo, geriatría, que quizás quiero ver si hay alguna actualización en algún tema específico. Pero eso también puede ser hecho, por ejemplo, si yo entro en Alzheimer's, puedo ver si hay algún update desde acá. Entonces acá, por ejemplo, hay un update que fue hecho el 23 de febrero, otro que es un potencial cambio en la práctica clínica del 11 de enero, del 8 de diciembre y así sucesivamente. Entonces, desde cada tema también puedo ver si hubo una actualización, cuándo hubo esa actualización y tener el acceso a esa información. Y si yo clico en el tema, por ejemplo, digamos que yo soy pediatra y sigo pediatría. Perfecto. Pero tengo una abuela que está con Alzheimer y me interesa saber información sobre ese tema. Puedo seguir este tema en particular. Puedo clicar acá y seguir no toda una especialidad, sino que un tema específico adentro de esa especialidad que puede ser de mi interés. Entonces, realmente podemos personalizar la página, customizarla para exactamente lo que yo quiero recibir, todas esas alertas y todo ese contenido que es importante que yo sepa, y no recibir tantas alertas de todos los temas que quizás va a ser demasiada información y esa información que realmente es importante para mi práctica clínica se pierda en toda esa información. Muy bien. Acá, por ejemplo, vamos a entrar acá. Esto es, si yo quiero ver este artículo específico en el tema. Entramos acá. Y acá me va a mostrar, como yo les contaba, el resumen muy resumido. Me va a dar el nivel de evidencia. Acá tenemos un nivel de evidencia 1 de esta información y un poco más de detalles sobre ese artículo. Entonces acá me va a decir cómo fue hecho el estudio y cuáles fueron los resultados. Pero digamos que yo tengo un poco más de tiempo y quiero acceder a todo el texto completo. Denme un segundo que no estoy autenticada acá y me va a pasar el problema. ¿Todo lo que está en la base de datos tiene el texto completo o alguna posición? Todo lo que está referenciado tiene el texto completo. Porque ustedes tienen acceso a Medline. El acceso en realidad les viene de Medline. Solo un segundo que me tengo que autenticar, si no, no me aparece. Bien, entonces acá si yo clico en New England Journal of Medicine,
me va a aparecer la lista de PubMed, entro en el artículo full text y acá me aparece que este acceso a el New England Journal of Medicine de algo que fue publicado el 13 de abril, es decir, hace menos de un mes, lo tengo proporcionado por Dynamed. Y acá voy a tener el texto completo de ese artículo. Entonces, realmente es una forma bastante fácil de acceder a esa información y de saber que esa información ya pasó por un proceso editorial, ya pasó por un proceso de selección y si está integrada en la plataforma es de rigor científico y de evidencia de peso para mi paciente, para mi práctica clínica. Bien. Después tenemos la información sobre medicaciones. Si nosotros entramos acá, vamos a obtener todos los nombres de medicación, pero la forma más rápida de acceder a esa información es realmente buscando por acá. Si yo clico acá, voy a ir directamente a ibuprofeno y voy a tener primero el dosaje, el perfil de seguridad, los ajustes de dosis, como yo les contaba, si el paciente tiene falla renal, falla hepática, si es una persona añosa, etc. La administración, el perfil de seguridad, las contraindicaciones, las precauciones, y después para ese estudiante de medicina que está sentado en una clase de farmacología que necesita saber el mecanismo de acción, puede obtener esa información, la farmacocinética, la forma de distribución, el metabolismo y la excreción de esa medicación. Y después vamos a tener la parte de información para ese paciente y los efectos tóxicos que esa medicación puede tener. Siempre que nosotros busquemos por alguna medicación, esta estructura va a ser la misma. Entonces siempre vamos a acceder a la misma información bastante rápido por este menú de la izquierda. Después tenemos la parte de interacciones medicamentosas. Acá podemos poner 2 o más drogas. Muchas veces tenemos un paciente que nos viene con una bolsita llena de medicación y nos pone arriba de la mesa y tiene 5, 7, 10 medicaciones distintas. Y quizás hay alguna interacción, un médico prescribió una cosa, otro médico prescribió otra cosa, y nosotros tenemos que hacer el ajuste de toda esa medicación por si hay alguna interacción. Entonces acá si yo pongo linezolid y diazepam, acá me va a decir inmediatamente que, opa, no hay ninguna interacción entre estas dos drogas. Perfecto, entonces yo puedo prescribir, un paciente puede estar tomando diazepam, le prescriben linezolid y no hay ningún problema. Pero atención, porque acá me está diciendo que si bien no hay interacción entre esas dos drogas específicamente, sí hay interacción con alimentos. Hay 6 interacciones distintas que pueden ser de importancia. Por ejemplo, esta. Ustedes acá comen con mucho aguacate, mucha palta. Y esto, si el paciente está tomando linezolid, puede causarle una crisis hipertensiva y ese paciente puede terminar en una puerta de emergencia sin saber lo que le está pasando. Pero si ustedes tienen esta información, y acá podemos clicar en detalles y tener un resumen, la literatura y las referencias del caso, podemos saber qué es lo que le está pasando a ese paciente o le podemos decir directamente antes de que pase, usted le estoy prescribiendo linezolid, durante el tratamiento no puede comer aguacate. Y entonces van a estar evitando un potencial riesgo para la vida de ese paciente. De la misma forma, si yo busco por warfarina y algún alimento, por ejemplo, ajo, acá ustedes también comen con bastante ajo, van a ver que hay una interacción mayor entre la warfarina y el ajo. Muchos otros productos del mercado no tienen esas interacciones con alimentos. Entonces acá nosotros vamos a tener esa información de forma rápida y esto, por ejemplo, aumenta el riesgo de sangrado de ese paciente. De nuevo, podemos clicar acá y saber que es una buena documentación al respecto, cuál es el probable mecanismo, el resumen, la literatura y las referencias que justifican la información. Y así
con todo. Si nosotros queremos poner acá, es un anticoagulante. Exactamente, exactamente. Yo tenía estaba haciendo esta presentación y puse esto. Porque la warfarina muchas veces es prescrita justamente en un caso de fibrilación auricular, que el paciente tiene que estar anticoagulado. Y esos pacientes muchas veces son añosos, que entonces les gusta tomar un tecito de la noche para dormir mejor. Esto, el té de camomila, que es la manzanilla, es muy común y es justamente para dormir, para calmarse y todo. Entonces yo estaba haciendo esta presentación y le muestro esto a un médico y acá me aparece, interacción mayor puede aumentar el riesgo de sangrado. Y el médico que estaba sentado, era por Zoom, me dice, no puedo creer, yo tuve una paciente que me llegó en la puerta de emergencia con un sangrado que estaba con warfarina y yo no entendía el por qué, porque tenía dosis bajas y el INR de la paciente estaba por todos lados. Y preguntando y preguntando y preguntando, lo único que pudimos encontrar era esto y tuvimos que buscar para saber por qué y encontramos esta información. Y yo le digo, si usted tuviera esto, automáticamente ya tenía la información, no tenía que salir a buscar. Y esto, cuando nosotros tenemos un paciente y le queremos tratar de alguna forma, nos puede salir esta información automáticamente y ya vamos a saber y podemos decirle al paciente y evitar un problema en lugar de tener que salir corriendo de atrás, ya que después que un problema pasó. Acá lo mismo, vamos a decir, ibuprofeno. Y que usted sepa, porque esto es una herramienta también bien útil para los hospitales. Sí, claro. Para que entonces los médicos y los residentes que están en formación de especialidades puedan usar esta herramienta. Aquí en Puerto Rico, ¿algún hospital tendrá esta herramienta? Sí, muchos. La clínica Pavía, por ejemplo. Pavía, sí. Todo el sistema Pavía tiene... Sí, exactamente. Ese es un ejemplo que le puedo decir inmediatamente. Acá, más una vez, podemos tener esa información. Pero si clicamos acá, podemos ver las interacciones, por ejemplo, con el embarazo. Hay una interacción mayor con el ibuprofeno y el embarazo, por ejemplo. Y entonces, con toda la literatura que atraviesa la placenta y las referencias del caso. Entonces, esta información es de mucha utilidad para el médico que está prescribiendo una medicación y que no puede saber absolutamente todas las interacciones posibles porque son millones exponencialmente. Cuando yo, si quizás acá agrego otra cosa, vamos a ver... ampicilina, me va a decir que no hay interacciones entre con la ampicilina, pero sí me va a mostrar la del ibuprofeno con la aspirina que ya me había mostrado. Entonces, yo puedo acá ingresar todas las medicaciones que quiera y voy agregando eso hasta que me aparezcan las interacciones que tengan con alguna de esas drogas. Bien, con las calculadoras es lo mismo. Los medicamentos se pueden también ver los medicamentos genéricos o bioequivalentes. Sí, estos son todos acá nosotros tenemos los nombres de las medicaciones genéricas, pero si ustedes buscan por Plavix, por ejemplo, que es el nombre comercial, automáticamente les va a salir qué es esa droga. Entonces, acá ustedes, porque están en el sistema de Estados Unidos, porque los nombres comerciales, como es una herramienta de Estados Unidos, van a salir los nombres comerciales de Estados Unidos. Entonces, sí, pueden buscar también por los nombres comerciales y les va a aparecer esa información con el nombre genérico de esa medicación. Y más una vez, siempre la misma estructura acá para las medicaciones, de la misma forma que tenemos la misma estructura para las patologías. Esta parte de las calculadoras, podemos acceder a ella y ver por acá todas las calculadoras. Podemos verla por especialidad
pero la realidad es que la forma más fácil de acceder a esas calculadoras es buscando por la patología. Entonces, si yo busco por fibrilación auricular, puedo ir directamente al tema, fibrilación auricular, o puedo hacer una búsqueda por esas palabras. Si yo hago una búsqueda por esas palabras, voy a tener todos los resultados que tengan que ver con esa patología. Y lo primero que me va a aparecer como los resultados siempre van a ser las calculadoras que tengan que ver con el tratamiento, la evaluación de ese paciente. Si yo busco por ejemplo, más una vez, lo primero que me va a aparecer son todas las calculadoras que pueden tener que ver con esa patología. Es la forma más fácil porque muchas veces uno no sabe cuáles son las calculadoras que están disponibles, que tienen relación con una patología en particular. Entonces, buscando por la patología, lo primero que me va a salir son esas calculadoras que me pueden ayudar a hacer el manejo y la evaluación de ese paciente. Pero si yo clico directamente en la condición, también voy a tener la evaluación de ese paciente y ver cómo hacer el manejo de ese paciente. Si yo vuelvo acá a fibrilación auricular, siempre vamos a tener, como yo les digo siempre, esta estructura. Si yo quiero hacer el manejo de ese paciente, puedo clicar acá y ver qué es lo que yo quiero tratar en este paciente. Yo le quiero hacer un control de frecuencia, quiero hacer una cardioversión, quiero hacer un control de ritmo, quiero hacer una terapia de ablación o quiero hacer una profilaxis tromboembólica. Entonces yo puedo clicar acá, ver exactamente cómo hacer la evaluación de ese paciente y de nuevo voy a tener esas calculadoras clínicas que me van a ayudar a decidir cómo voy a tratar a ese paciente y después tener esa información y el dosaje, la administración y toda la información necesaria para el tratamiento de ese paciente. Y por ejemplo, la calculadora también va a decir lo que vamos a ver, la información del laboratorio, que dicen este es bajito, este es alto, si estás aquí dentro también. Claro que sí. De referencia. Ajá. Claro que sí. Si estás en la cajita está más o menos bien, pero si estás fuera Exacto. a la izquierda, fuera a la derecha. Si nosotros sentamos acá acá nosotros podemos ver, por ejemplo, bueno, el paciente tiene falla cardíaca, tiene hipertensión, tiene 68 años, no tiene diabetes, es hombre, no tuvo una ACV y tiene alguna enfermedad vascular. Acá yo tengo un riesgo de 4 y voy a saber el riesgo de una ACV de ese paciente. Entonces, automáticamente la calculadora me va a dar el resultado de qué es lo que yo estoy buscando. Entonces, este paciente tiene un riesgo intermedio de tener un ACV. Exacto. Bien. Ahora vamos a ver la parte de los créditos de educación médica continuada. Más una vez, esto es importantísimo, que para obtener los créditos, ustedes creen las cuentas personales. La creación de la cuenta personal les va a tardar 1 minuto máximo. Es poner su nombre, apellido, el email, la contraseña y listo. Entonces, a partir de ahí, van a poder acceder a muchísima información, la información es toda la misma, la personalización de la cuenta, muchas funcionalidades sí van a tener acceso solamente si tienen sus cuentas personales. Obviamente, si yo estoy utilizando Dynamed desde la cuenta genérica de la universidad, no puedo adquirir créditos porque es la cuenta de la universidad y entonces todos van a estar utilizando los mismos créditos y no sería lógico ni posible. Exactamente, entonces si ustedes vienen acá, estas son mis iniciales, estamos en mi cuenta, acá dice mi nombre, Patricia Miranda, y acá los créditos que yo he obtenido. Si yo clico acá, voy a tener la lista de todos esos créditos y cuándo yo los he obtenido. Si yo clico acá, puedo elegir la American Medical Association. Y entonces acá voy a obtener esos créditos validados, acreditados por la American Medical Association. Esto para ustedes es bastante importante. Pero ponele que son estudiantes de medicina que no se recibieron todavía
y que no tienen cómo acceder a esos créditos, porque no son médicos todavía. Bien, lo que pueden hacer es un Certificate of Attendance. Esto, para el profesor, por ejemplo, es una forma que el profesor puede tener de decir, yo quiero que el estudiante lea fibrilación auricular, están cursando cardiología y tienen que leer fibrilación auricular, infarto agudo de miocardio, pericarditis, etc. Ese estudiante puede leer toda esa información y después crear este certificado e entregarlo al profesor. Acá no voy a clicar Save and Post porque no me corresponde, pero después le va a aparecer así. Este Certificate of Attendance, que si él baja el PDF, lo puede presentar al médico, al profesor, al instructor, y le va a aparecer de la siguiente forma. Acá le va a aparecer toda la información de ese estudiante, el nombre, la dirección, la ciudad, etc. La fecha que fue accedida a esa información, cuál fue la información y los créditos del caso. Entonces, ese estudiante puede ir caso a caso y entregar al profesor un certificado de que realmente estuvo accediendo a esa información. Esto para los profesores es bastante útil si quieren ponerlo ya en el syllabus de la materia, de, por ejemplo, cardiología, ginecología, obstetricia. Todo eso es bastante fácil con la integración con el Learning System, con el Blackboard, eso es. Disculpe, Patricia, pero el que lo utiliza toma una prueba, una pre y una post prueba para no, solamente conectarse y que es solamente conectarse. Que accedió a... accedió a la información. Ahí, para la prueba, el profesor va a tener que darle la prueba. Por eso, sí. Pero si el profesor lo toma como tarea de casa, por ejemplo, sí, le puede asignar leer tal tema y tal tema y tal tema y tal tema. Y que se conecte, con que acceda, se conecte, pues tiene certificado de asistencia. Exactamente. Pero no hay que pensar que podría tener algún tipo de pre y post para ver la cual sí. Sí, eso sería bastante interesante, pero ahí ya es para el profesor que pueda crear. Es muy interesante que ustedes lo desarrollen porque sí, sería una herramienta didáctica muy útil. ¿Verdad? Sí, eso es bueno. Tomo nota. Pero ahí también el profesor puede decirle que lea, que acceda a los artículos que están en ese tema, y ahí el estudiante no tiene que salir a buscar. También, me encanta que está muy integrado todo y es muy amigable el ambiente en el que está montado. Es muy fácil para acceder a toda la información. Cuando uno se familiariza con la plataforma, como siempre la estructura es la misma para cualquier cosa. Vamos a ver, por ejemplo, acá. Esta estructura siempre va a ser igual, siempre va a ser la misma. Y entonces fácilmente podemos acceder. Primero, como yo le digo siempre, la visión general, la evaluación y el manejo de ese paciente. En primera página. No tengo que salir a buscar. Pero si yo necesito ver un poco más de información, y por ejemplo, para el estudiante de medicina que tiene que ver la epidemiología, tiene que ver la etiología y la patogénesis, tiene que salir a hacer el examen físico y la historia clínica de ese paciente, puede saber todo lo que tiene que preguntar y todo lo que tiene que ir a buscar. Si vemos acá en... Patricia, sí. ¿cómo compara eso con otras plataformas parecidas? Porque nosotros... Sí, exacto. Yo estaba pensando exactamente. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, Metromed. Y tenemos Clinical Key, tenemos Best Practice, que son plataformas bien parecidas. O sea que, no sé, sería bueno, no sé cuánto se usa aquí porque no tenemos estadística, porque nosotros tenemos empleo. Que esa es una de las cosas que nos gustaría tener como una orientación con las personas que se refieren a eso, ¿verdad? Que son las estadísticas.
porque las estadísticas nos ayudan a tomar decisiones con relación a cojo este o cojo este otro. Porque, por ejemplo, como estaba diciendo Frank también, best practice es bien parecido en cuanto a las drogas, micromanage, que te estaba diciendo que información relacionada a las drogas se toma de micromanage, pero nosotros tenemos micromanage, ¿me entiendes? Que es como una disyuntiva de qué decisión se puede tomar. Ahí yo no puedo intentar influenciarlos mucho, pero podemos ver por las estadísticas, esas cosas, quizás que los conviene más. Disculpe, Patricia, ustedes divulgan los criterios que utiliza el cuerpo médico clínico editorial de ustedes para hacer su trabajo de evaluación de toda esa literatura. Eso está toda esa información está publicada, sí. Es de acceso claro desde la página de EBSCO, todo el sistema editorial, todos los editores. Y si ustedes ven, en cada tema están los editores, y acá siempre va a decir las afiliaciones de ese profesor, de ese doctor, y que no declara conflictos de interés. Entonces, todos nuestros artículos, absolutamente todos ellos, son de personas que no tienen conflicto de interés. Pero me refiero a los criterios que ellos utilizan para entonces hacer las evaluaciones. Toda esa información también está accesible de forma transparente en el sitio de EBSCO Health, Clinical Decisions. Bien, y hasta ustedes tienen el feedback button. Si ustedes encuentran alguna cosa que les gustaría que estuviera y no está, por ejemplo, pueden utilizar esto y mandarles el feedback. Esto va a llegar directamente a los editores. Y una colega de Inglaterra, que estaba haciendo esto el otro día, me dijo que hizo una recomendación y algunas horas después ya tenía una respuesta. Porque exactamente no cae en un sistema masivo de toda la información, sino que es directamente a los editores. Y las revistas científicas de las cuales obtienen la información que hace para elaborar toda esta síntesis y está muy bueno, parece muy organizado. La lista de revistas, ¿dónde está disponible? Mencionó que Medline solamente se limitan a las revistas indizadas por el Medline. La lista también está disponible. Les puedo pasar todos los links después de toda esa información. Por eso, porque el Medline, pues, como sabemos, ellos indizan 5.000 de títulos de revistas, pero hay otras revistas importantes que están en Embase, por ejemplo, que no están incluidas en la otra. Y quisiéramos saber, claro, ese puede ser un criterio también para evaluar si tienen una mejor cobertura en el número de revistas científicas arbitradas que están usando como base para elaborar la síntesis. Eso puede ayudarnos a comparar, verificarlo como es en las otras plataformas análogas y poder darnos entonces un criterio para escoger versus otra. Yo digo, porque yo tendría todo eso. Y siempre va a haber una herramienta que tiene un poco mejor en esto y un poco mejor en lo otro y un poco mejor en lo otro. Si uno tiene la posibilidad de tener varias... Hay una pregunta, Patricia. ¿Los alumnos pueden utilizar material de aquí? Porque hay otras plataformas, no recuerdo si es el Clinical Key o el Best Practice, que le permite a los alumnos descargar contenido, por ejemplo, imágenes, incluso videoclips, para insertarlos en presentaciones. Sí. Y ya viene con su información bibliográfica para el crédito. Sí. Eso también. Todo eso también es posible. Y acá ustedes tienen el botoncito de Site. Ajá. Para citar directamente, para que acá está esto. Acá arriba pueden ver y tienen la citación para cada uno de los artículos directamente. Pero que lo pueden descargar y lo pueden utilizar. Sí. Videoclips e insertarlo en una presentación de PowerPoint. Sí, yo puedo que venga con la referencia también. Sí, exacto. Porque si no. Porque no sé si es el Clinical Key o es el Best Practice. Tiene ese componente también que es muy útil para el alumnado. Sería, si lo tiene acá, bueno, pues sí, exacto. Esto, por ejemplo, para el estudiante es cuando empiezan con sus prácticas clínicas y tienen que empezar a hacer preguntas a los pacientes, tienen que ir a evaluar los pacientes sin el residente por lo general y después ir a presentar el caso.
Esto es imprescindible porque son muchas cosas que el estudiante tiene que pensar a preguntar. Y después se olvida y llega el docente y dice, ¿y esto? Sí. Y entonces queda en esa situación de que yo tenía que preguntar esto y es importante para saber si ese paciente tiene alguna otra patología, toma alguna medicación, es fumador, toma alcohol, etc. Y no sabe. Y el estudiante queda con la cara al piso delante del profesor. Esta es una herramienta, Charles, tú eres el libro de Carrera con medicina, que se le puede recomendar a los coordinadores de los seminarios de integración de primer y segundo año, porque el modelo que usan es de análisis de casos. Claro, el problem-based learning. Exacto, basado en el aprendizaje basado en el problema. Y entonces, una herramienta como esta son muy útiles porque ya la información está sintetizada y ampliamente referenciada y lo que buscan es eso, que ellos haya autoaprendizaje y hacen herramientas de este tipo. O sea, que se puede recomendar que se integre formalmente la herramienta en esos seminarios de integración 1 y 2 de los primeros 2 años. Digo, además de, por supuesto. Sí. Es una herramienta que realmente está muy completa y tiene toda la información desde el primer día que uno entra a la Facultad de Medicina hasta que se recibe y es especialista. Entonces, justamente esto, y les dice exactamente, mira, pregunte sobre la severidad y los precipitantes de los síntomas, todo. Y tiene los estudios, pregunte sobre la historia de medicación, si ese paciente está adheriendo a esa medicación. ¿Qué toma? Tal cosa. ¿Toma realmente? No, no tomo porque hace 3 meses que no lo puedo pagar. ¿Cuántas veces pasa? Entonces, el estudiante le pregunta, ¿qué medicación toma? Tal, 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 tal. Perfecto. Y ahí llega el paciente y dice, no, pero usted está acá con falla cardíaca, ¿sigue tomando toda esta medicación? No, es que no lo puedo pagar. Y el estudiante, pero tú recién me dijiste que tomas esta medicación. Y claro, el estudiante preguntó qué medicación le prefiriera. No le preguntó si realmente puede. Exactamente. Entonces, todo esto son cosas que ese estudiante de medicina lo puede ayudar a saber cómo preguntar las cosas, qué preguntar y acordarse de todo. Yo siempre digo esto y realmente espero que el estudiante de medicina no entre a la sala con el paciente y esté, y usted toma tal cosa, y usted hace tal cosa, y usted hace tal, porque eso es horrible. Pero ese estudiante de medicina, antes de entrar en la sala con el paciente, en el pasillo del hospital, puede revisar todo esto, acordarse, y después cuando entra a preguntar, ya lo sabe. Ya desafortunadamente la práctica clínica convencional ya es así, el médico desafortunadamente muchas veces ni mira al paciente, está pendiente de su monitor, su computadora, llenando, y manda la receta directamente a la farmacia y exacto. Es verdad. Pero el Es una mala práctica, porque, por favor, uno no ni siquiera va a ocultar al paciente ni mirarlo y mirar su lenguaje corporal, porque a veces uno dice declara algo verbalmente y el lenguaje corporal está diciendo otra cosa. Y la mirada y demás, o sea que desafortunadamente el exceso de información y de herramientas digitales que tenemos, que son una bendición, ¿verdad? Para poder informarnos mejor, pero nos han abrumado tanto que hemos dejado de ser a veces los seres humanos, ¿verdad? Integrales. Es verdad. Pero ya ese es otro asunto. Y cada vez son menos los profesionales de la salud. Sí, sobre todo aquí en San Juan. Pero está bien interesante. Pero como tú dices, para integración. Sí, esa integración. Inclusive para odontología, lo que era peor. Claro, y no, incluso para la gente de enfermería, de terapia física, todas las disciplinas, en mayor o menor grado les sirve el recurso. Esto es basado en evidencia, eso es lo último en la avenida. Que todas las disciplinas están en esa, basadas en evidencia. Cuando uno no está también sistemático y análisis en la literatura, por supuesto. Sí. Creo que llegamos acá. Tenemos las. Sí. Esto es lo que yo les quería mostrar de la información al paciente.
que si nosotros entramos acá, ya está todo hasta en español. Entonces, Coronary Artery Disease es algo que todo el mundo tiene, yo lo tengo. Todo el mundo lo tiene. Si clicamos acá, vamos a tener información que podemos pasar al paciente. Entonces, más una vez, Esa no hay que usar entonces el traductor. el Google Translate, no, porque ya esto, tiene exactamente. la pestaña para español. Exactamente. Esto ya está, ya fue traducido desde adentro de la plataforma, porque es información que no va a cambiar tanto. La plataforma en sí entera, como es actualizada todo el tiempo, tendríamos que tener un equipo gigante de traductores. Imagínense, no solamente para el español, sino que para todos los idiomas. Sería realmente imposible mantener eso actualizado y traducido en todos los idiomas. Pero la traducción es mecanizada. Claro, la traducción, esta no, porque Exacto. esta no, porque es información para el paciente que no va a cambiar. Pero la plataforma en sí siempre va a estar en inglés. Si nosotros queremos traducir, si yo entro acá en Overview Recommendations y quiero traducir esto al español, desde esta pestañita, clico acá y tengo todo en español. Es inteligencia artificial. Ese es el Google Translate. Por ahora es el Google Translate. Automático. Es una aproximación bastante, ha mejorado muchísimo. Ha mejorado muchísimo. Pero esa es, obviamente, y más en el asunto clínico, yo no me atrevería. Está bastante buena. De verdad. Sí, yo la uso, pero sí, no se ha mejorado, cada vez se sigue mejorando. Acá ustedes tienen la ventaja que como son parte de Estados Unidos, todo el mundo más o menos que maneja el inglés y... Sí, más o menos. Mire, pero la pestañita para Digo, la los clínicos traducción, sí. no es parte de la plataforma. No, es no. Que viene ya con el... Exacto, no es parte de la plataforma. Y ustedes pueden accederla a ella desde ahí o desde acá también, haciendo un clic derecho, traducir para el español y listo. Y esto también se puede hacer desde el celular. La misma cosa puedes hacer desde el celular y tener la plataforma traducida al español. No así desde la aplicación. La aplicación en el celular no admite el acceso con el Google Translate. Pero si uno abre la página web en el browser del celular, ahí sí lo puede hacer y es lo mismo. Usted se refiere a cuando uno baja la información al device. Claro, si Que usted ahí no baja, te permite. exacto, ahí porque es la información que usted ya bajó al device y está todo desde la plataforma en inglés. Exacto. Pero si uno abre la página web desde un browser, ahí sí lo puede traducir y tener esa información traducida en el celular. Bien, creo que acá podemos ver los updates, por ejemplo. Acá tenemos una Cochrane Review. Y por ejemplo, Los para systematic review. nosotros, poder tener estadísticas de cómo se está usando, se puede hacer desde Sí. la plataforma, digamos que el administrador, ¿verdad? Porque no, ustedes tienen el acceso al EBSCOadmin, que les da toda la información, todas las referencias, todas las estadísticas de sus bases de datos, todas las bases EBSCOadmin. Exacto. Pero para Dynamite específicamente, yo tengo una plataforma extra que les da mucho más información. Entonces eso les puede dividir, por ejemplo, porque ustedes desde EBSCOadmin van a ver cuántas personas accedieron a la plataforma. Yo les puedo decir si accedieron desde la web, si desde un celular Android, si desde un celular iPhone, cuáles son desde la biblioteca. Desde la biblioteca. Le puedo dar muchísima más información más detallada. Les puedo decir cuáles son los temas que están buscando más, cuáles son las palabras que están buscando más, cuántos usuarios registrados tienen. Pero entonces tenemos que comunicarnos con usted. Sí. Eso ustedes me lo pueden pedir mensualmente, trimestralmente, semestralmente, y yo se los envío como ustedes quieran. Lo puedo programar para que les llegue automáticamente. Sí. Exacto. Lo puedo hacer. Y eso también nos ayuda a saber cuándo tenemos que hacer alguna intervención, alguna capacitación, alguna promoción del producto de la base de datos para que los clientes sepan que tienen acceso y cómo acceder a eso. No me interesa cuánto se está usando, porque claro. dije que tenemos productos paralelos, parecidos. Si les parece, voy a dejar de grabar porque estamos. Sí. Pero si están de acuerdo.
Pues ya terminó. Muchas gracias. Bien, bueno, ay, la felicito, parece excelente. El producto me parece muy útil, muy amigable el ambiente en el que está diseñado. Y lo voy a probar. Confieso que no lo había utilizado, así que lo voy a incorporar. Porque yo soy el enlace con salud pública, después de graduar de salud pública, o sea que lo clínico no es el fuerte del principal. Aunque digo, ofrezco talleres en todas las escuelas, pero sí, lo voy a. Yo puedo tomar el clinical key y el best practice porque lleva más tiempo con nosotros, pero esta no he tenido la oportunidad, pues quería asistir, así que la felicito, muy claro, muy útil. Lo que uno hace es coordinar con, o sea, para asegurar entonces que sea una sesión para estudiar, para el mismo presidente y demás, y entonces hacer la invitación. Acá para esos reportes estadísticos puedes contactar directamente. Mira, que Luisa lo puede programar para que trimestralmente te lleguen los informes. Ah, bueno, claro. Es que tenemos tanto trabajo que uno va más enfocado. Digo, porque además le falta la información para tomar decisiones. Sí. Solo como papa caliente, ¿no? Bueno, si no hay más nada, lo hacemos, porque, ¿verdad, Charles? Hacemos de todo. Hacemos de todo. Pero muchas gracias, Pablo. Yo me he despido, bueno, muy amable, felicito, excelente el trabajo y nada, me conectaré de inmediato para explorar la herramienta y sacarle el máximo provecho y promoverla en las administraciones. En enfermería, que tuve muchos talleres. Sí, como no. Tengo Y el uno equipo de profesionales de la salud. de anestesia, tengo uno yo junto de Vale, anestesia. bueno, Gracias. Por las dudas les comento que tenemos otra herramienta que es específica para enfermería. Ustedes la Ah, vieron sí, al lo chat. vi ayer, sí, que es específicamente Es una Dynamet, pero para enfermería, que también se puede bajar el aplicativo con todo el contenido. Y esta Pero también nosotros en no la inglés tenemos. y la traducción es de Google Translate. Sí. Porque sí hay muchos medios no manejan, Muchas no son gracias. tan duchos con el inglés y prefieren español, pero la realidad es que tienen que, como yo siempre tienen que familiarizarse con la tecnología, bueno, textos, digo, usan los textos en inglés, en esa mayoría. Pero bueno, gracias, que estén bien. Chao. Buen fin de semana. Igual, Salir de la- Al darse la grabación, la pide guardarlo en la nube o algo así. Sí, se quedó grabado en la nube Ah, pues, está bien. de ustedes. Entonces yo ni siquiera tengo acceso. Ok, Ustedes tienen sí, que sí. saber No, dónde yo sé dónde que ya está. Muchas gracias, Arely. Perdón que estábamos acá conversando un poquito. Gracias por estar, gracias por participar. Si tienes alguna duda, puedes preguntar. Seguimos acá. Perfecto, entonces, buenas tardes. Creo que ya está, sí, ya estamos de tarde. Que te vaya muy bien, que tengas un buen fin de semana. Hasta luego.